Hola, ¿cómo están? Me gustaría reflexionar unos minutitos, muy cortitos, 2 o 3 minutos, sobre la desconsideración. La desconsideración. Y ojo, no lo hago poniéndome en un lugar de víctima, porque muchas veces me he encontrado en situaciones en donde me he terminado de dar cuenta o me han hecho dar cuenta que el desconsiderado soy yo, y también en otras situaciones me he dado cuenta que he sido víctima de alguna desconsideración. Y bueno, sobre esto quiero reflexionar un poquito. En primer lugar, ¿de dónde viene la etimología de la palabra? ¿De dónde viene la palabra desconsideración? Desconsiderar tiene una raíz latina, con significa todo, y siderare tiene que ver con los astros, ¿sí? Y por lo tanto, si lo traemos o lo queremos bajar un poquito al llano, esta raíz latina por ahí tiene que ver un poco con el observar la totalidad de los astros, ¿no? Y tiene que ver quizás con que cuando soy capaz de levantar la cabeza y observar una estrella, la distingo, y recién ahí soy capaz de distinguir otra y otra y otra, y de esa manera, haciendo ese tipo de ejercicio, soy capaz de distinguir el todo, el conjunto, esa infinitud que tiene que ver con ese universo que tenemos todos los días arriba de nuestras cabezas y que del cual muchas veces no somos conscientes. Considerar tiene que ver con eso, con distinguir, tiene que ver con contemplar, pero no contemplar de mirar, ¿no? O de esa mirada con un toque de admiración, sino de entender que del otro lado también hay un otro, y que no es uno solo, que son un montón, ¿sí? Y entender a ese otro como un legítimo otro, ¿no? Desde la empatía, entender que tiene las mismas, a ver, no quizás las mismas necesidades, pero que tiene necesidades igual que yo, que tiene expectativas igual que yo, por supuesto diferentes en función de su historia, de su cultura, de sus vivencias, pero que del otro lado hay un otro, y ese otro es un otro diferente, distinto, y que quiere ser considerado. Cuando hablamos de considerar, hablamos de darle entidad al otro, ¿no? Porque yo cuando desconsidero, cuando no lo tomo en cuenta al otro, básicamente lo que hago es quitarle entidad, y por lo tanto desaparece, no es un ser para mí, o por lo menos también así lo hago sentir, ¿no? A veces tenemos actitudes o hacemos cosas desconsideradas sin darnos cuenta que lo estamos haciendo, pero obviamente que esto depende muchísimo también del mundo interpretativo del otro, ¿no? Decimos que las emociones no nos surgen porque sí, en función de un hecho, sino a partir de la interpretación que hago del hecho. Por lo tanto, a veces podemos darnos cuenta, a veces podemos no darnos cuenta, a veces podemos ser conscientes o no de que estamos desconsiderando al otro, por lo tanto poniéndonos en un lugar de no ser, le quito entidad. Tan fuerte, suena fuerte, pero es así. Tengo una serie de tips que me anoté, muy sencillitos, digamos, y muy cotidianos, que me los anoté en un papelito, como para no olvidarme de algunos, que tienen que ver con cosas que hacemos todos los días, hacemos, me incluyo, los seres humanos, y que generalmente tienen que ver con la desconsideración. Voy a leer algunos, como por ejemplo, el tema de la puntualidad. En algunos lugares y en algunas culturas, y acá lo podemos ver, de hecho los mendocinos somos bastante impuntuales en general, se toma la impuntualidad por ahí hasta como dentro de la normalidad. De hecho, citémonos media hora antes, porque si los llamamos a las 8:30, quizás a las 9 estemos arrancando. Cuando en realidad si decimos a las 9, mi papá decía, mi papá era policía, ¿no? Y para él el tema de la puntualidad era un valor importantísimo. Mi viejo decía, ser puntual es llegar 10 minutos antes. Y tenía razón. Tenía razón, porque de esa manera respeto a los que sí llegaron puntualmente, no interrumpo, y valoro el esfuerzo que hicieron otros para organizar lo que se organizó, ¿sí? Así que bueno, una de las desconsideraciones, digamos, como más comunes, por ejemplo, es el tema de la impuntualidad. La contaminación.
ir por la calle y en vez de tirar un vasito o una botellita de bebida, un vasito de yogur o una bolsita, cualquier tipo de residuo en el recipiente que corresponde, dejarlo tirado en la calle. Bueno, nada. O sea, básicamente me importa nada lo que pasa con el medio ambiente, no me importa nada el trabajo de los recolectores, no me importa nada de los demás, por decirlo de alguna manera, porque lo que estoy haciendo seguramente en la vía pública no lo hago en mi casa y por lo tanto, digamos, no actúo con los demás de la misma manera que actuaría conmigo mismo. Falta de empatía, lo que hablábamos recién. Muchas veces el hablar en exceso y la falta de escucha tiene que ver con la desconsideración. O sea, terminamos siendo meros expositores en una conversación sin ser capaces de hacer silencio o hacer una pregunta para poder escuchar lo que piensa o lo que opina el otro, ¿no? Lo que quizás inclusive podría llevar la conversación para otro lado. Me pierdo de la opinión del otro, esa es mi pérdida, pero de paso lo estoy desconsiderando, lo estoy haciendo sentir que para mí no es un otro. Típico de las empresas, regañar en público, llamarle la atención a alguien en frente de los demás. También tiene que ver con un desreconocimiento o una falta de reconocimiento importante y lo pongo al otro en una situación humillante, denigrante, y por lo tanto también es una desconsideración, pero de las más fuertes, ¿no? Sacar a alguien o poner a alguien en una posición indigna, sea cual sea el motivo o sea cual sea la situación, es absolutamente desconsiderado. A veces sucede también en las empresas, por ejemplo, que a las personas para castigarlas se las saca del puesto y se las pone en un puesto inferior que le queda chico o por debajo de sus competencias. Eso también es una desconsideración. Muchas veces sería mucho más considerado tener una conversación para que se produzca una desvinculación, un cierre de la relación laboral, en vez de denigrar también a esta persona y ponerla en un lugar que le queda chico, ¿no? Cosas que vemos muy normalmente en las empresas. No respetar el libre albedrío del otro, y cuando digo no respetar el libre albedrío del otro, se torna algo como muy general, ¿no? Pero básicamente, para hacer un resumen, como decía Humberto Maturana, todos los seres humanos tenemos derecho a decir que no. Todos los seres humanos tenemos derecho, por ejemplo, a retirarnos de un lugar sin que nadie se ofenda. Y aparte tenemos derecho a disentir, a no estar de acuerdo, ¿sí? Esas libertades individuales, digamos, son inalienables y así lo deberíamos entender. Respetar a los ancianos, cuando se suben a un micro, al transporte público. Respetar a los niños. A veces respetar a los niños pasa por tener cuidado con lo que decimos o hacemos enfrente de ellos, porque, a ver, los niños aprenden por imitación, ¿sí? Yo siempre recuerdo un dicho que tenía mi papá que era: haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Malísimo. Los niños decimos lo que escuchamos, sobre todo en nuestro seno familiar, y hacemos lo que vemos que los otros hacen. Así que bueno, creo que una forma de considerar a los niños también es teniendo mucho cuidado con esto, ¿no? Con la manera en que los educamos y con los ejemplos que le damos. Cosas sencillas, la prioridad en el orden de llegada desde la fila en la carnicería para subir a un micro, a un transporte público, las cosas que nos pasan todos los días, o sea, sin ir más lejos y siendo concretos, creo que a veces la argentinidad al palo, como dice la canción, tiene que ver con la vivada, ¿no? Con que mientras más vivo soy, mientras más ventaja puedo sacar, buenísimo. ¿Tiene que ver esto? ¿Les hace sentido con la cultura argentina? A mí sí. En términos de pareja, o de relaciones o vínculos de pareja, la desconsideración puede ser tanto o más corrosiva o dañina que una infidelidad. En la desconsideración, como decíamos antes, dejo de entender al otro como un legítimo otro y por lo tanto lo pongo en una situación de cosa, ¿no? Lo deshumanizo. Y pucha que pasan cosas en los matrimonios a veces, como por ejemplo la falta de conversación, tomar decisiones sin consultar al otro, el dejar de trabajar en equipo,
todas estas cositas que después se van sumando, en donde puede haber más o menos responsabilidad de alguna parte, pero por lo general como que se comparten bastante 50 y 50, pero todo termina, digamos, en esto, en una erosión de las bases que sostienen ese matrimonio, ¿no? Quizás en el caso de una infidelidad hay como un contrato atrás que tiene que ver con que, ¿cómo? Si dijimos que íbamos a ser una pareja para siempre, juntos hasta que la muerte nos separe, como que aparte, digamos, de esa desconsideración o esa falta de tenerme en cuenta con respecto al daño que me estás haciendo cuando me estás engañando, hay como, ¿no?, esa ruptura de ese contrato que hicimos en algún momento, contrato físico y contrato verbal y emocional, pero creo y siento que muchas veces esta desconsideración actúa de manera mucho más silenciosa y por lo tanto es mucho más difícil inclusive de preverla o de trabajar sobre eso que en el caso de una infidelidad. Me parece que son las dos terribles y que de hecho la infidelidad en sí es una desconsideración, ¿no? Hay un tema más que me gustaría tocar con respecto a la desconsideración que tiene que ver con el amor propio. Escucho hablar a la gente muchas veces y no comparto la idea que tienen del amor propio. Escucho frases y de hecho me pasó hace unos días conversando con una persona que no, ahora me he dado cuenta cómo son las cosas y gracias a este amor propio que me tengo, siempre me pongo yo como prioridad. Que para mí el amor tiene más que ver como proyectarse en un otro, tiene que ver mucho más con la empatía, tiene que ver justamente con la consideración. Y no digo que en ciertas ocasiones sea importante darme prioridad, pero el amor propio no creo que pase necesariamente por ahí. Yo creo que el amor propio tiene que ver con el autoconocimiento, con el entender cuáles son mis fortalezas para explotarlas, cuáles son mis debilidades para trabajar sobre esas áreas de mejora. Y el amor propio tiene que ver con eso, con una construcción permanente de un mejor yo todo el tiempo, de tratar de llevarme a la mejor versión posible, ¿no? Y creo que ese llevarme a la mejor versión posible necesariamente tiene que tener en cuenta al otro. Somos seres sociales, nacimos para vivir en sociedad, nacimos para trabajar en equipo, nacimos para tener sinergia con los demás, ¿eh? Por eso hacemos equipos, por eso nos casamos, más allá de perpetuar la vida, ¿no?, la raza humana. Pero, insisto, no comparto la idea del amor propio entendido como darme prioridad siempre a mí cuando tomo mis decisiones, porque siempre antes los tomaba en cuenta más a los otros que a mí. La verdad es que creo que el amor es otra cosa. Así que bueno, por ahí la pregunta es, a partir de ahora, ¿vas a tener en cuenta un poquitito más al otro cuando tomes tus decisiones? ¿Vas a respetar sus tiempos? ¿Vas a respetar sus decisiones? ¿Vas a respetar también sus prioridades también como las tuyas? O sea, ¿vas a ser un poquitito más considerado en tu vida? Yo creo que te va a hacer mejor ser humano. Y creo que para eso estamos también en este mundo, ¿no? Para ser mejores seres humanos. Gracias.